Ya, y estamos ya finalizando con nuestra log note, nuestro cuarto día, y la verdad es que quisimos escoger con pinzas a quien iba a tener la responsabilidad de cerrar toda esta gran versión de 8.8 donde celebramos 10 años. Debo declarar que soy un fan de la siguiente expositora y me refiero particularmente a Moon Rivas, quien es una artista cyborg, es cofundadora también de la Cyborg Foundation junto a Neil Harbison, y la verdad es que para mí es un orgullo y un honor que pueda cerrar esta versión donde cumplimos 10 años. Moon, muchas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y bienvenida a 8.8 Leyendas Sandbox, y esperamos tenerte en un siguiente año, ojalá en presencia con nosotros. Hola, muchas gracias. Lo siento para haceros esperar. Ha sido el cambio de horario y el tiempo, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Y empiezo con la presentación, ¿no? Por ¿Sí? favor, el escenario es tuyo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Pues yo voy a hablar de mi trayectoria como cyborg. Como ya os habéis presentado, me han presentado, yo soy Moon Rivas y me considero cyborg porque me he unido psicológicamente y biológicamente con la tecnología y este hecho me ha hecho identificarme distinto e identificarme como un cyborg. Pero voy a empezar desde el principio. Yo soy coreógrafa y me dedico a la danza y al movimiento. Y mientras estaba estudiando coreografía, me di cuenta que el movimiento lo puedes crear con tu propio cuerpo, con el cuerpo de los bailarines, o también lo puedes encontrar. Hay muchos movimientos que suceden a nuestro alrededor que no los podemos percibir. Entonces, me di cuenta que si me unía físicamente a la tecnología, podía percibir este movimiento que está a nuestro alrededor, pero que al mismo tiempo es imperceptible, que no está cerca de nosotros. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro entorno que no percibimos porque nuestros sentidos son limitados. Depende de nuestros sentidos, nuestra realidad es de una manera o de otra. Así que yo decidí unirme a tecnología para eso, para percibir la realidad más allá de nuestros sentidos naturales, igual que mi compañero Nim. Y el primer proyecto que hice para percibir, bueno, o sea, yo en mi research, que me sale en inglés, en mi research o en mi búsqueda concreta fue descubrir el movimiento en la manera más profunda posible que yo pudiera. Entonces, mi primer proyecto fue este guante que me lo ponía aquí en la mano y podía apuntar a la gente. Entonces esto me decía a qué velocidad andaba la gente. Entonces yo en una pantalla podía ver si alguien andaba a 3 por hora, a 5 por hora o 7 por hora, y eso depende de la velocidad de la gente. Pasa que tenía algunos inconvenientes, como ya podéis ver era como muy grande y tenía que apuntar a la gente y esto era un poco intrusivo. Y aparte de eso, también tenía que leer la velocidad de la gente. Pero yo no quería saber la velocidad de la gente, yo quería notarlo, que fuera de una manera como más integrada a mis sentidos. Entonces, para hacer eso, lo que hice con la ayuda de un ingeniero es transformar este guante en unos pendientes. Así que cada vez que alguien andaba de derecha a izquierda, yo notaba una vibración en mi oreja derecha, después otra en mi oreja izquierda, y depende del intervalo de cada vibración, yo podía saber la velocidad de que andaba la gente delante de mí. Entonces, yo esto lo llamaba el sentido de la velocidad, porque esto me permitía saber la velocidad de la gente que tenía delante mío. También podía percibir el movimiento con los ojos cerrados, que es algo que normalmente está muy vinculado a la vista, pero en cambio con las vibraciones pues ya era como otro paso. Al notar la velocidad de la gente que tenía al entorno, me di cuenta que todo el mundo cambia su velocidad, depende del contexto en que está. Me pareció muy increíble que todos tenemos
un sentido común de la velocidad. Hablo de Europa, no sé tanto en Sudamérica, pero por ejemplo en Europa seguramente vosotros vais a andar más rápido si estáis en Londres que si estáis en Roma, solo porque la dinámica de vuestro entorno cambia. Entonces, al descubrir esto, cuando llevaba los pendientes, decidí ir a cada capital de Europa definiendo la velocidad en que andaban sus ciudadanos, la gente que vivía ahí. Entonces creé como un diccionario basado en el movimiento de los ciudadanos de cada capital de Europa. Y con este proyecto, por ejemplo, descubrí que en Londres andan muy rápido, fue una de las capitales que andan más rápido. Estocolmo también andan muy rápido, que esto fue una sorpresa. Y la ciudad más lenta, la capital más lenta donde fui fue la ciudad del Vaticano, que básicamente es solo una línea de gente esperándose ahí a recibir el Papa. Después de experimentar con las velocidades, decidí girarme los pendientes y esto me permitió percibir lo que tenía detrás de mi cuerpo. O sea, estamos muy acostumbrados, yo creo que nuestros sentidos están muy basados en la parte frontal de nuestro cuerpo, pero la parte trasera de nuestro cuerpo está como muy muerta sensorialmente. Y es como extraño, porque en realidad nuestros coches tienen este nuevo sentido. Los coches nuevos, cuando tienen que ir atrás y están muy cerca de otro coche, nos dan una señal. Pero en cambio hay muchas personas que no notan que están muy cerca de otro cuerpo. No sé si os pasa, depende de dónde estáis en Chile, pero a mí me pone muy nerviosa cuando quiero ir rápida por la ciudad y hay alguien bloqueándote el camino. O sea que en el fondo yo creo que ojalá todos tuviéramos estos sensores detrás de nuestro cuerpo para percibir que alguien viene cerca y así tener una manera más fluida de ir por las ciudades. O si todo el mundo tuviera esto, quizás nuevos deportes se crearían porque nuestra manera de percibir el espacio y el entorno cambia mucho. Entonces yo esto lo llamo el sentido de retrocepción, que es que tienes un sentido de 360 grados de tu entorno. Después de percibir el movimiento que tenía a mi alrededor, la velocidad de la gente y los objetos de detrás, quería percibir un movimiento más universal. Quería un movimiento que no dependiera de otra gente, ¿no? Y dije, a ver, hay movimiento más allá del movimiento humano. Entonces pensé, si nosotros... entonces yo pensé, tuve esta imagen, si yo estuviera sola en el planeta, ¿cómo podía percibir el movimiento? ¿Qué movimiento hay que no sea creado por otro ser humano? Entonces me di cuenta que la Tierra constantemente se mueve, no solo gira en torno a sí misma o en torno al Sol, sino que se sacude constantemente a través de terremotos. Entonces me pareció fascinante estar unida a este movimiento tan grande y tan natural al mismo tiempo. Es muy grande y muy natural, pero al mismo tiempo muchas veces imperceptible. La mayoría de terremotos que pasan en nuestro mundo no los percibimos. En Chile percibís muchos, esto sí, pero sobre todo en Barcelona, que es donde soy, o sea, nada. O sea, nos parece, para nosotros es como vivir en una roca estática. Entonces, yo quería percibir este movimiento más natural. Y para hacerlo, primero me lo puse en mi muñeca, después detrás de mis brazos, hasta que finalmente me puse unos implantes encima del pie que estaban conectados a sismógrafos online. Entonces, cada vez que había un terremoto en algún lugar del mundo, yo notaba una vibración dentro de mi pie. Y depende de la intensidad del terremoto, la vibración que notaba era más grande o menos grande. Y a esto lo llamé el sentido sísmico, el sentido de notar la actividad sísmica de la Tierra a través de vibraciones en mi cuerpo. Claro, al principio me tuve que acostumbrar a notar constantemente estas vibraciones. Claro, y que es muy distinto también saber que la Tierra se mueve, que notar que la Tierra se mueve, que realmente es un organismo vivo que constantemente se mueve y que evoluciona por sí misma.
al principio notar tantas vibraciones, pues claro, no estaba acostumbrada, así que sí, cuando estaba hablando pues me distraía enseguida, estaba todo el rato pendiente de que si había uno de grande, uno de pequeño. Después me acostumbré que en realidad hay muchos terremotos grandes, pero a veces nada malo pasa. Es como 99% de terremotos creo que no tienen malas consecuencias. También durante la noche, claro, yo lo llevaba como un sentido, así que es 24 horas hasta que mi cuerpo se acostumbra. Pues claro, al principio me despertaba muy a menudo cuando notaba un temblor, pero al cabo de un tiempo pues ya podía dormir fácilmente. Tengo que decir que yo normalmente ya me duermo muy fácilmente, ¿no? Quizás no funcionaría por todo el mundo. Y al final de notarlo tantas veces en mi cuerpo, pues una manera que tenía de describirlo es que es como añadí un nuevo latido en mi cuerpo. Aparte de tener el latido del corazón, tenía el latido de la tierra vibrando a su propio ritmo dentro de mi cuerpo. Y todo esto yo lo considero arte cyborg, yo y Neil, ¿no? que es lo que hemos estado experimentando. El arte cyborg para nosotros es el arte de crear nuevos sentidos mediante la unión de la tecnología. O sea, el diseño de tu propia percepción de la realidad. Como ya he dicho, la realidad es muy distinta, depende de los sentidos que tengas. Yo puedo estar en esta habitación con un perro y una abeja y la percepción que tenemos de esta habitación es muy distinta por nuestros sentidos. Entonces, el diseño de esta percepción de la realidad es el arte. O sea, la obra de arte de un artista cyborg es la creación de un nuevo sentido y de un nuevo órgano. Así que yo considero el sentido sísmico como mi obra de arte. El problema con el arte cyborg es que la obra de arte pasa dentro del artista. Así que, en cierto modo, nosotros somos el único público de este arte, porque, claro, pasa dentro del artista y yo soy la que lo percibo, sí que soy el público y también soy, para decirlo de una manera, como el museo o el teatro donde está pasando. Así que para poder compartir lo que yo siento, creo obra de arte externa con performance. Y una de estas es una pieza de danza que se llama Waiting for Earthquakes, esperando terremotos. Entonces es una invitación que hago en el público donde todos estamos esperando un terremoto. O sea, no tiene ni principio ni fin. Puede durar 10 minutos o puede durar horas. Está basado en tiempo real. Así, normalmente lo hago en museos, es como un poco como una escultura. Estoy de pie esperando y quieta, cada vez que hay un terremoto, yo me muevo según la intensidad del terremoto. Claro, es un poco como un dueto entre la tierra y yo. En realidad la tierra es la coreógrafa de la pieza y yo bailo según la intensidad que ella me dice. Si durante la performance no hay terremotos, pues no habrá danza. Muchos festivales están preocupados, normalmente cuando me invitan, ¿pero vas a bailar o no? Normalmente la tierra, como ya sabéis, sobre todo los chilenos, siempre se mueve, siempre está en constante vibración, así que normalmente siempre me muevo. Pero claro, esta es un poco la gracia, que está a tiempo real y no depende de mí, depende de la tierra si me muevo o no. Otra manera que tengo de transmitir este sentido sísmico es a través de la percusión. Tengo un bombo de orquesta y tengo dos maneras de transmitir eso. Uno es también a tiempo real, así que el ritmo de la pieza está marcado, depende de cómo se muevan las placas tectónicas, o también creo partituras sísmicas. Por ejemplo, la primera que hice fue en México, así que miré todos los terremotos que habían sucedido en México en los últimos 50 años y las transpuse todos en una pieza que duró máximo 10 minutos y la toqué en México. Entonces transmití la actividad sísmica de este país en el tambor. Así los mexicanos pudieron oír cómo se había movido su país en los últimos 50 años. Y claro, en este caso la tierra es la compositora de la pieza y yo soy la intérprete
que hace como de canal para transmitir esta actividad sísmica a música o a danza. Como ya dijo Neil, bueno, él y yo, Neil Harbisson y yo, somos los fundadores de la Cyborg Foundation, que la fundamos en el 2010, básicamente con 3 objetivos. Uno es ayudar a la gente a convertirse en cyborg, el otro es promover el cyborg art como un movimiento artístico, que eso se utilice como método de experimentación y de arte, y el otro es defender los derechos cyborgs, el derecho y la libertad que tiene cada individuo para diseñarse a sí mismo y identificarse y diseñarse los órganos y los sentidos que ellos quieran. La palabra cyborg ha sido utilizada de muchas maneras distintas, sobre todo en ciencia ficción, la han utilizado de muchas maneras. De hecho, la palabra cyborg fue creada por Manfred Clynes y Nathan Clynes en los años 60. NASA les pidió a ellos que escribieran un artículo para la NASA. Entonces ellos encontraron que existía la palabra bionic, mechanic y biónico, y que necesitaban otra palabra para ir a otro nivel. Mecánico es más la unión entre el humano y la mecánica por razones, y el biónico también es esta unión con la tecnología de una manera más física, pero el cyborg es de una manera como más mental. En realidad, Manfred Clynes y Nathan Clynes lo definieron cyborg como la modificación de uno mismo para sobrevivir en otros ambientes. Ellos decían, a ver, si la naturalidad del hombre es ir más allá, ir en el espacio, dejar la Tierra, explorar más allá de la Tierra, en vez de ir en el espacio y vivir dentro de naves especiales, tendríamos que modificar a nosotros mismos para poder sobrevivir en el espacio. Entonces, es eso, cyborg es la modificación de uno mismo para sobrevivir en otros ambientes. Nosotros, Neil y yo, nos gusta mucho esta palabra porque entonces decimos, vale, pues para nosotros cyborg es el diseño de uno mismo para entender mejor el planeta donde vivimos y poder adaptarnos mejor y entenderlo, a ver qué necesidades tienes y cómo podemos adaptarnos mejor en vez de ir modificando el planeta, como nosotros podemos modificar a nosotros mismos para estar más acorde con él. Pero claro, desde que fue creada, ha tenido muchas connotaciones. De hecho, Neil y yo fuimos a conocer a Manfred Clynes, uno de los creadores de esa palabra, y él estaba muy enfadado con los guionistas y los directores de la película Terminator y todas las pelis de ciencia ficción que han utilizado esta palabra de manera muy, muy negativa, ¿no? Él decía, bueno, esta no era... Los quería denunciar y todo. Total, que al final, desde la Cyborg Foundation hemos dicho, bueno, hay como varias maneras de uno identificarse como cyborg. Nosotros creemos que cyborg es una identidad y que no tienes por qué tener tecnología en el cuerpo para sentirte cyborg. Te puedes identificar como cyborg por distintas razones. Uno puede ser un cyborg psicológico. Quizá vosotros ya sois unos cyborgs psicológicos, porque cuando vuestro teléfono se está apagando o se está quedando sin batería, decís, me estoy quedando sin batería, en vez de decir, mi teléfono se está quedando sin batería. Así que tratáis el teléfono como si fuera parte de vuestro cuerpo y como si fuerais vosotros. Así que psicológicamente ya estáis unidos a la tecnología. Quizá vosotros os sentís que sois un cyborg biológico, que es la unión más física del organismo y la tecnología. Y uno podría ser un cyborg neurológico, que es la modificación del cerebro y de la mente porque has estado unido con la tecnología durante mucho tiempo. Entonces, os quiero contar, estaba mirando a ver si estaba en mi presentación y sí. De hecho, yo he experimentado otra cosa desde el año pasado. Yo he experimentado el sentido sísmico durante casi 7 años. Entonces, el año pasado quería
a tener como un cambio radical, experimentar algo que no hubiera experimentado nunca. Entonces decidí que lo más radical que podía hacer era quitarme los implantes, dejar de sentir el sentido sísmico durante un tiempo. Así que el año pasado me los quité. Tengo que confesar que tenía más miedo de quitármelos que de ponérmelos, porque pensaba que realmente todo cambiaría. Y fue muy raro porque cuando me los quité, nada cambió. Durante unos meses, aunque no tuviera los implantes, notaba las vibraciones. Entonces era un poco como el efecto fantasma. No sé si os pasa cuando, si habéis oído de este efecto, es cuando alguien tiene un brazo y por un accidente lo pierde, que aún siente que tiene el brazo. Pues a mí me pasaba lo mismo. Yo notaba los terremotos aunque no tuviera los implantes, y entonces me cuestioné, quizás soy un phantom cyborg, tengo este efecto phantom en mi cuerpo. Después ya se me ha ido quitando y ahora ya estoy pensando en otro sentido, pero creo que quizás esto también es otra manera de sentirte cyborg. Esto fue cuando me los quité. Esto ya lo explicó Neil, que nos sentimos transespecie porque creemos que de una manera más transversal extendemos los sentidos no para mejorar el humano, sino para tener otra experiencia de la realidad, y nos inspiramos mucho de las otras especies y lo vemos de una manera muy horizontal. Este es Neil Harbisson con Antena, que ya lo conocéis, Transfusion Society. Y os voy a hablar un poco de los otros proyectos que hemos hecho en la SciO Foundation. Por ejemplo, hace un tiempo nos invitaron a Brasil para trabajar durante una semana con unos ingenieros que sabían mucho de eso, de ingeniería, y teníamos una semana para crear algo. Y yo fuimos ahí y dijimos, bueno, a mí en realidad me falta un diente y a Neil le faltaban dos dientes. Y dijimos, bueno, pues podemos proponerles de crear un diente para comunicarnos entre nosotros. Entonces, un diente fue implantado en la boca de Neil y otro diente fue implantado en mi boca. Entonces, cada vez que yo hacía así, clic, Neil notaba una vibración y cada vez que Neil hacía clic, yo notaba una vibración. Los dos sabemos el código Morse, así que mediante haciendo clic, dependiendo del ritmo de nuestro clic, nos podíamos enviar palabras entre nosotros. Y eso le llamamos transdental communication, porque nos comunicamos de diente a diente, la comunicación transdental. Hicimos como un experimento para probarlo, ¿no? Entonces yo me sentaba al final de una mesa, estoy aquí sentada dando la espalda a Neil y Neil al otro final de una mesa larga, dándome la espalda, y el público escribía una palabra y yo, mediante el clic le enviaba la palabra a Neil y Neil la escribía. Fue como el primer experimento de esta comunicación transdental. Esta comunicación en realidad puede servir por alguien que no puede mover ninguna parte de su cuerpo, solo la boca, o también puede servir para ir en el espacio, porque no necesitas aire para comunicarte, para usarlo y comunicarte. También lo gracioso de esta comunicación es que la diente, eso funcionaba a través de Bluetooth, así que era una Bluetooth de verdad. Este es Ferenc Binario, que es como el ingeniero que está creando nuevos sentidos en el lab de la SciO Foundation, y otros artistas que están desarrollando otros sentidos. Por ejemplo, hay Manel de Aguas, que él ha diseñado unas aletas que van aquí encima de las orejas, que le permiten percibir el tiempo, la presión atmosférica y la humedad. Si sabes la presión atmosférica, puedes saber si va a llover o va a hacer sol, así que él puede sentir el tiempo, es como el hombre del tiempo de verdad. También hay Alex, que ha creado un prototipo, ahora de momento es aquí, personalmente era en la mano, y es para saber la calidad del aire, si el aire está muy contaminado o no. Entonces, con esto, pues quizás también puedes
puedes escoger el camino menos contaminado para irte a casa, así puedes saber la calidad del aire que hay a tu alrededor. No sé si recordáis, pero Neil os he dicho que le faltaban 2 dientes, así que en el otro diente, en Brasil, aprovechamos y él quería tener bioluminiscencia, como otras especies no tienen, o sea, crear luz por sí mismo. Y eso también funcionaba cada vez que hacía clic, encendía la luz. Él dice que, claro, que puede ser bien si estás delante de casa a oscuras y quieres coger las llaves, haces clic en tu boca y ves con proyectar luz y así encontrar las llaves en tu bolso o lo que sea. El problema es que, claro, si hacía clic cuando comía, se encendía y se le apagaba todo el rato. Así que tenemos que buscar un mejor sistema para tener un diente de luz, para encenderlo y apagarlo. Este es otro artista de Barcelona que se llama Joe Degny y él puede percibir lo que hay detrás a través de vibraciones en el hueso el cheekbone, el hueso de la mejilla, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Él se parece un poco como lo que yo experimenté para percibir lo que tienes detrás, pero él ha hecho como un upgrade. No solo lo que tienes detrás, pero él también puede percibir la temperatura. Así que también puedes percibir si es un cuerpo vivo o si es un objeto que está frío y muerto, ¿no? Un poco, es como ir añadiendo un poco más de detalles. Pau Prats, que creó este prototipo para percibir la luz ultravioleta que nos rodea. Esto es un cabello magnético. Claro, esto no sé si hay gente sin pelo que nos está mirando y está interesada en esto. Son unos implantes de cabello magnético para percibir el campo magnético que nos rodea. Así que si andamos cerca de una nevera, por ejemplo, nuestro cabello se movería hacia allí, que sería un cabello que se mueve por otras razones, no solo por el viento. Este es un prototipo que hicieron unos alumnos en un workshop que hicimos en el sur de Francia. Por ejemplo, esta parte del cuerpo en inglés se llama solar plexus, o sea, como un plexo solar, creo que en castellano también. Entonces él hizo un prototipo como sería un sensor que te conecta con los flares, con los rayos del sol. El sol cambia la temperatura, a veces no siempre está en la misma temperatura, a veces da ráfagas de calor, entonces esto te conectaría eso en el sol. También hay Kai Landra, que él es otro artista de Barcelona, que puede percibir los rayos cósmicos, los rayos que vienen del espacio hacia la Tierra a través de vibraciones que se convierten en sonido. Así que él crea música a través de los rayos que vienen del espacio. Y nada, o sea, todos estos sentidos están muy relacionados con nuestro planeta y la naturaleza. Nosotros ahora que nos identificamos como cyborgs, en realidad no nos sentimos más unidos ni a los robots ni a las máquinas, sino nos sentimos más unidos a la tierra, a la naturaleza y a otros animales. Es como un poco la visión que se ha tenido, pues un poco hippie. A ver, yo no sé nada de ciencia ficción ni me siento muy conectada a las máquinas, sino lo contrario. Yo creo que es eso, muy distinto saber que la Tierra se mueve que notarla y entender que en realidad es un organismo vivo y que evoluciona. También a veces pensamos que los sentidos que creamos son inventados y muy relacionados con ciencia ficción, pero para nosotros en realidad está muy conectado en la naturaleza. Si miramos los sentidos que otros animales y que otras especies tienen, lo que nos parece muy poco natural, en realidad veremos que es muy natural. O sea, los pájaros pueden volar, hay peces que crean luz por sí mismos, especies que perciben el ultravioleta, el infrarrojo, pueden percibir infrasonidos y hasta todo la inmortalidad ya existe en la naturaleza, porque hay una medusa que todo el rato se está regenerando. Así que a veces lo que nos parece muy poco natural en realidad forma parte de nuestra naturaleza y nosotros lo consideramos una fuente de inspiración para percibir la realidad de otra manera.
Y esto lo llamamos realidad revelada. O sea, hay una realidad que existe y a través de estos sentidos la revelamos. Lo creamos porque, claro, a veces no creemos que lo que hacemos es realidad aumentada ni realidad virtual, sino que es una realidad que ya existe, que está como escondida, pero a través de estos nuevos sentidos la revelamos. También vemos que, claro, durante muchos y muchos años, siglos, el hombre ha estado modificando el entorno para vivir más cómodo, pero quizás ha llegado el momento de diseñarnos a nosotros mismos para adaptarnos mejor a cómo es nuestro planeta. Después de, por ejemplo, percibir la actividad sísmica durante tanto tiempo, me parece, ¿cómo puede ser que hayamos construido grandes ciudades al borde de las placas tectónicas, que en realidad son sitios muy, muy peligrosos donde vivir? Me pregunto si los animales hubieran hecho esto, ¿no? Es como que tenemos que aún entender dónde estamos, cómo es nuestro planeta y adaptarnos y adaptarnos y aceptar de que el planeta también evoluciona y cambia y es un organismo vivo. Sí, esto es otro punto que mientras estaba notando los terremotos también me conecté durante un tiempo a la actividad sísmica de la Luna, a los lunamotos. Y esto Nidia lo ha explicado, pero nosotros lo consideramos esto ser un sensstronauta. Podemos estar físicamente en la Tierra, pero tener un sentido que nos conecta en el espacio. Esto lo llamamos ser un sensstronauta. Y nada, para acabar, solo sugerir que claro, la tecnología no tiene por qué aislarnos de la realidad, sino al contrario, que nosotros podemos decidir qué relación tenemos con la tecnología. Nosotros podemos decidir que nuestra relación con la tecnología en realidad nos una más a la naturaleza, a las otras especies y hasta en el espacio. Y ya está, y muchas gracias por escucharme y estar aquí. No sé si hay preguntas. Voy a dejar de compartir. Gracias, Moon, por esa breathtaking esta presentación. De verdad estoy un poco abrumado, tengo demasiadas preguntas, muchas preguntas también en el chat. Te pido por favor nos des un tiempo, si nos puedes compartir un tiempo, porque de verdad mi sola existencia abre demasiado cuestionamiento justamente a la existencia del resto, por todo lo que pueda vivir. Yo tengo unas preguntas personales que me gustaría compartir contigo porque me parece impresionante. ¿Sientes que hay en tu percepción de la realidad más del sentido ecológico de la Tierra? ¿Alguna percepción de la realidad en tu comportamiento, en tu forma de ser, producto de, por ejemplo, un sentido 360, una sensación que te da una globalidad en que la percepción de la realidad no está fija a un solo punto? Pero puedes repetir el principio porque tenía como dos de esos. Sí, ha cambiado mi... Tu percepción de la realidad, más allá del sentido ecológico o el sentido de la Tierra, sino que en tu comportamiento diario, el hecho de tener una percepción donde puedes saber alrededor todo eso, ¿te ha cambiado en tu cerebro? ¿Percibe de otra forma la realidad, más allá de la que percibimos todos cuando caminamos hacia adelante? Claro, entonces, y creo que después de quitarme aún, yo creo, a veces también me lo pregunto, que creo que tengo un poco más de conciencia de lo que pasa a mi alrededor. Sobre todo cuando anda por las calles, ¿no? La gente solo tiene una visión muy frontal y creo que se pierde mucho o que eso, que no se nota lo que tenemos detrás de nuestros cuerpos. Y en realidad hay muchas cosas detrás de nuestro cuerpo. Yo creo que se me ha vuelto más sensible, sí. Me parece impresionante saberlo, porque de conversar contigo de arte y después en Meet and Greet te tengo una batería de preguntas sobre arte. Vengo al mundo de la ilustración, entonces para mí lo que tú estás haciendo es completamente revolucionario, en todo el sentido de la palabra. Hay una pregunta que voy a tratar de aunar, porque lo encontré varias veces dentro del chat y a mí también me pasaba.
¿cómo decodifica la información de la realidad para llegar a tu cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega? Por ejemplo, ¿hay un chip que decodifica esa información o la baja de un programa? ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues es distinto. Yo creo que por eso es Cyborg y no es solo una app de móvil, porque tienes que crear como un poco un lenguaje nuevo. O sea, por ejemplo, en el caso del sentido sísmico, los sismógrafos online van detectando los datos, ¿no? O sea, un terremoto de 3, un terremoto de 5, de tal, tal, tal. Entonces, esto creas como un lenguaje. Y yo digo, vale, para transmitirlo a mi cuerpo, yo lo hago a través de vibraciones, porque me parece lo más lógico. Entonces, si es poco, vibra poco, si es mucho, vibra mucho. Entonces, este es como más simple, ¿no? Pues crear como un nuevo lenguaje. Es como hay unas máquinas, o sea, tenemos muchas máquinas que detectan muchísimos datos de cosas que pasan en nuestra tierra, ¿no? Entonces, cuando creas un nuevo órgano, un nuevo sentido, tienes este viene el diseño de nuevos órganos de sentidos, que es diseñar cómo transmitir estos datos que están afuera al interior. Por ejemplo, en el caso de Neil, él lo ha contado, ¿no? Pues él tradujo las ondas de luz, las fue bajando hasta que fue capaz de escucharlas. Esta fue su traducción para poder nuestro cuerpo percibirlo. Y otra vez de vibraciones, pues cuando vibra poco es un terremoto poco. Es como que tienes que buscar un nuevo lenguaje que se adapte a estos datos, que sea ajustado a tu cuerpo. Entonces, tu cerebro al principio solo nota que vibra, pero tú cuando vas aprendiendo dices, cuando vibra eso quiere decir un terremoto. Y es como aprender una nueva lengua. Lo del cerebro viene después. Primero tienes que ponerlo en tu cuerpo y después del cuerpo el cerebro lo integra. Ese es el punto, ese es lo que quería decir. Es que impresionante todo eso. ¿Tiene algún delay de tiempo entre que la información sube y se procesa o es inmediato? ¿Del cerebro o de los datos? Entre lo que llega y llega a los datos. Pues en el caso de sismógrafos que hay un poco de delay sí que hay. Como un poquito, sí. Impresionante. Cuando se... Roberto Antonio Guzmán pregunta, ¿piensas que en un futuro el humano común tenga más de 5 sentidos como tú o la solución será evolucionar a todos a ser un cyborg? Yo a veces creo que, no sé si todo el mundo, pero creo que será más normal. Tengo, sobre todo con esto del COVID, tengo como dos versiones de futuro ahora en mi mente. Una es que el mundo va a hacer un patapum y que todos vamos, o sea, ya estamos volando mucho menos, que no sé si, o sea, a veces digo, el Internet va a hacer un chus y todos vamos a vivir como vivíamos antes. O no, o sea, yo espero, ¿no? Que cada vez se acepte más. O sea, yo creo que ahora la sociedad acepta integrar tecnología por razones médicas, pero espero que en un futuro o en un presente ya se acepte más integrar tecnología para experimentar y para razones artísticas, que no sea solo médico a esta integración de la tecnología. Yo creo que ahora las nuevas generaciones ya lo están viendo más normal también, ¿no? Nosotros crecimos sin tecnología y ahora los niños que crecen están rodeados de pantallas, así que creo que va a ser natural en ellos buscar otra relación con la tecnología que no sea solo a través de como nosotros lo estamos haciendo. Pero tú sabes que estás planteando un mundo, es que de verdad estoy impresionado, tu existencia, muchos paradigmas enormes. Tú estás cambiando, por ejemplo, el doctor ya no es un tipo experto en biología, es un ingeniero, un TI, es otra persona también, tiene otra forma de desarrollarse contigo o de entenderse con tu... Ya, Entonces, sí, van a haber otras carreras, ¿no? Esto también lo decía Neil, por ejemplo, no solo van a ser diseño de casas o diseño industrial, sino también va a ser diseño de nuevos sentidos y nuevos órganos, la carrera de eso. Y en una parte de la cirugía también va a ser la cirugía cyborg.
Impresionante. ¿Se imaginan que esto es el futuro o el inicio de un mundo de superhéroes? Es una pregunta que es posible también, me parece real. Mm. Sí, nosotros por eso eso de superhéroes no nos gusta mucho, porque siempre el superhéroe es como un poco con esta fama de superior o que es mejor, y nos sentimos un poco incómodos con estos términos, porque quizás sentir terremotos es peor para alguien, o sea, lo de mejor y peor es muy subjetivo. Sí que es otra experiencia de la realidad. Y creo que es esto, pero nosotros nuestro objetivo no es mejorar, o sea, uno que tenga menos sentidos que un humano no es peor, o sea, un ciego no es peor que yo, ni un sordo, ¿no? De esto estamos seguros, o sea, tus sentidos no te hacen mejor o peor, sino tener otra experiencia de la realidad. Y eso es lo que, por eso estamos como muy transversales, como nuestro objetivo no es mejorar, sino experimentar nuestro planeta de la manera más profunda que podamos. Y por ejemplo, ahora ya no siento terremotos, para mí es todo ir haciendo, o sea, una exploración del camino que es más emocionante. Pero imagina los derechos que tienen que cambiar para eso. Ustedes en Cyber Foundation también velan por el tema de los derechos, porque ustedes como poshumanos van a tener que empezar a aparecer dentro de leyes y derechos. Sí, sí, también, claro, el derecho de identificarte como un ciber y el derecho de tener la libertad de poder decidir qué sentidos y qué órganos quieres tener. De la misma manera que creo que se está empezando a normalizar que no solo hay dos géneros, el hombre y el de mujeres, sino que te puedes identificar con otros géneros, yo creo que también se va a acostumbrar o va a aceptar la gente que tengas otros sentidos, que te puedes unir a la tecnología por otras razones. Espero que esto se normalice. Y la libertad de decidir cómo queremos ser, qué sentidos queremos tener y cómo nos queremos identificar, creo que es crucial. Creo que es el objetivo de la especie, ¿no? Poder ser libre y único también. Oye, pero por el hecho de tener una máquina, de existir el chip, existen vulnerabilidades. Dentro de los derechos también debería estar la protección de aquello, ¿no? Sí, total, claro. Esto que creo que Neil lo habló, ¿no? Por ejemplo, hay el peligro de que te hackean, sobre todo si estás en Internet, pues la protección de no ser hackeado y que tú puedes decidir quién entra y quién no en tu cuerpo. La protección también de, por ejemplo, si alguien, que este nuevo órgano sea tuyo y no sea solo tratado como si fuera un objeto. Por ejemplo, la antena de Neil, que es muy obvio, que es una antena que sale fuera del cuerpo, si alguien le estira la antena, que esto sea agresión física, no de objeto. También que una vez, por ejemplo, hay otro chico que conozco que él tiene un implante coclear de sordos, o sea que para él no oye bien y oye a través del hueso, y él quería ampliar este oído más allá del oído humano y no le dejaban porque este implante pertenecía a la empresa y no a él. Así que estas cosas no pasen, ¿no? Que tus órganos sean considerados tuyos, no de una empresa. Oye, y si alguien decide ser cyborg, por ejemplo, no es que vaya a la Cyber Foundation y pregunte, quiero ser cyborg, me ayudan, es como, tiene que estar en algún proyecto con desarrollo, una propuesta, ¿no? Sí, claro, esto sería mucho. Hay gente que sí, que cyborg, porque claro, cyborg es una palabra, como hemos explicado, muy amplia y cada uno tiene su relación con esta palabra y con esta identidad. Nosotros también, nuestra relación, tengo que contar que la tecnología es muy específica. O sea, nosotros nos interesa la tecnología para percibir lo que tenemos fuera, para entender el mundo de fuera adentro, pero también hay mucha gente, por ejemplo, sobre todo el médico, que es para entender cómo funciona tu cuerpo a través de la tecnología. O hay también, por ejemplo, proyectos tecnológicos. Por ejemplo, hay una empresa en Suecia que casi la mayoría de los trabajadores tienen un chip y cuando entran a trabajar vibran con el chip, ¿no? Esto es una manera como muy práctica de utilizar la tecnología. Nosotros la utilizamos muy específicamente, que es crear sentidos, que es cómo conocer el mundo que tenemos fuera.
Entonces, claro, para saber qué sentido quieres y qué quieres percibir, qué no percibes, claro, eso en realidad lleva tiempo, es un pensamiento. Bueno, nosotros creemos que es mucho más emocionante que cada uno decida qué sentido quiere, ¿no? Para mí fue interesante los terremotos porque me dedico a la danza, para mí los colores, por música, porque eres músico, para manejar el tiempo. Entonces, si tú qué sentido quieres, creo que la gracia también es ir en 50 años en un bar y aparte de preguntar de dónde eres, es también qué sentido has desarrollado, qué has pensado percibir que no percibes. Y esta es la gracia, que cada uno pueda percibir la realidad como él quiera. Tengo una pregunta súper importante justamente sobre eso, ya que estábamos justamente dentro de todas las cosas que la propiedad del órgano, preguntan si es donable. Si alguien, por ejemplo, puede ser donante de un órgano cyborg, en tu caso, los implantes, si tú mueres, pueden ser parte de la donación. Ostras, ya, este sería guay. Creo que, claro, cuando más gente lo haya, va a ser donante de órganos cyborgs. Pues molaría, ¿no? Yo creo. No, aún no sé de nada, pero creo que podría ser muy bonito. Lo encuentro impresionante. Es que aparte, es que, no sé si me entiendes, pero más encima tu actitud de alegría frente al tema hace que sea tan atractivo. Entonces, como como qué rica experiencia. Mm. Entonces, es bastante convincente la idea. De- tengo alguna pregunta acá. ¿Tienes pensado o has venido a Chile para hacer una de tus presentaciones? O sea, si fueron 50 años de terremoto en Ciudad de México, imagínate el baile que podría hacer en Santiago. Pues me encantaría venir a Chile y poder hacer performance y bailar y todo. Ojalá. Nosotros Ojalá. queremos, esto es real, nosotros en 8.8 queremos que este próximo año, si COVID lo permite, presente, y más que una charla, nos gustaría también tener la posibilidad de tener tus presentaciones. Me encantaría. Me encantaría, claro. Ojalá. Ojalá, vamos a lograrlo, ojalá. Una última pregunta y te voy a despedir. Eh, ya. Una pregunta extraña. ¿Has sentido dentro de los datos, porque vi que marcabas los terremotos, ¿has sentido alguna vez o puedes decirnos cómo se siente un terremoto que haya sido en Chile o un sismo que haya sentido en Chile? Claro, es que yo cuando lo sentía no sabía dónde. Pero claro, había fue uno de muy grande cuando tenía el sentido. Me acuerdo de que hubo uno que estuvo muy grande, ¿no? No hace mucho. Do- En... 2010, el terremoto del 8.8, como nosotros nos llamamos. Wow. Sí, sí, sí. Esto fue. Y es como la situación, estás trabajando, estás conversando en reuniones y de pronto llega la información y... Claro, la cosa es que a veces hay uno de grande y piensas, depende de dónde es, no, las consecuencias no son malas, y a veces más pequeños, depende de dónde es, sí. Pero este era muy grande, 8.8, vamos. Sí, demás. Oye, quiero agradecerte, Moon, por el tiempo, por el espacio, A por vosotros. compartir esta parte de la realidad. Yo te voy a hacer un par de preguntas sobre arte después porque me parece increíble el hecho de ser, de dejar de ser como oficialmente el artista y pasar a ser el traductor del arte cuando dijiste que la tierra hacía componer la música y tú eras el intérprete. Eso abre también millones de puertas de paradigma al artista. Y a conversarlo. Te quiero agradecer de verdad, como nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos, te queremos acá el próximo año, así que anda guardándonos octubre, que es para nosotros en Chile el mes de... Perfecto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Nosotros estamos cerrando ya este maravilloso encuentro de ciberseguridad de este año. Queremos recordarles más o menos qué es 8.8 a la gente y luego de eso vamos a estar acá de vuelta para darle un cierre y comentar algunos detalles.